Hola, saludos. Qué bueno poder compartir con ustedes este tiempo a través de las redes sociales, los distintos medios que utilizan. Te invitamos a que le des like y compartas con tus amigos, con todas tus amistades este tiempo, y queremos compartir una porción de las Escrituras que está en el libro de Efesios, el capítulo 1, desde el verso 1. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y a los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria y de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. Una de las cosas que queremos dar inicio es que una de las cosas que debemos de entender es que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y ahí es donde se vuelve muy importante entender quiénes nosotros somos. Entonces, conocer nuestra identidad se va a volver muy importante para lo que nosotros vamos a hacer de acuerdo al plan de Dios para nuestra vida. Leer Efesios capítulo 1 debe ser algo que nosotros debemos recurrir en los momentos donde nos sentimos desanimados, donde incluso estamos luchando con si realmente estamos haciendo las cosas bien. Porque hay etapas de la vida donde a través de una circunstancia pudiéramos sentirnos desanimados, pudiéramos sentirnos mal, pudiéramos sentirnos estancados. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, ella tiene la cualidad de poder vivificarnos. Y en este pasaje, lo que vos decís, en el cierre dice que nosotros fuimos diseñados para alabanza de la gloria de Dios. Y eso significa que todo lo que nosotros hagamos pueda generar una adoración para Dios, que pueda reconocer quién Él es. Y por eso me gustó que vos decías, necesitamos entender identidad. Y solamente cuando reconocemos quién es Dios, nos vamos a dar cuenta de quiénes somos nosotros, porque somos su imagen. Y este pasaje menciona mucho el hecho de permanecer en Cristo. Nos dice una y otra vez que estamos en Cristo, y eso nos debe de inspirar a buscar más acerca de la gracia, a buscar más, desarrollar una fe verdadera, una fe genuina, porque solamente ahí vamos a encontrar quién realmente nosotros somos. Y se habla de la salvación. Y hace un momento estábamos platicando de esto y vos dijiste algo importante que me gustaría que lo mencionaras acerca de la salvación. Sí, fue una idea que surgió, que es un pensar de que la salvación desata nuestra identidad, quiénes nosotros somos. Porque cuando vos mencionabas leer Efesios en momentos en que nos sintamos así todo como que desanimados, me recuerda en el capítulo 2 donde comienza a decir que somos amados, somos escogidos, somos perdonados, y comienza a decir una serie de cosas que cuando nosotros las leemos y empezamos a entender, se vuelve parte de nosotros, pero lo que está haciendo es afirmando quiénes nosotros somos. Entonces, la salvación, creo yo, que es el inicio de una introducción a una vida en Cristo, en la cual vamos a caminar siendo formados en el carácter de Cristo en nosotros. Y es afirmar la identidad de hijo. Y me gustaría que igual compartieras esa parte donde decías que Cristo vino a revelar al Padre, pero siendo hijo. Es que en realidad eso es algo que nos llama
tanto la atención de que cuando Dios decide mostrarse a la humanidad, encarnarse, Jesús vino como hijo para que nosotros aprendiéramos a ser hijos. Muchas veces estamos culpando a nuestros padres terrenales, estamos culpando a la familia, estamos culpando a la sociedad y hay muchas excusas. Las pudiéramos encontrar fácilmente y hablamos de trauma y siempre nos estamos defendiendo y decimos, pero es que a vos no te pasó esto, pero es que vos no viviste lo que yo viví. Pero cuando llegamos a Cristo, literalmente hay una vieja vida que dejamos atrás, morimos. Y ahora comenzamos a conocer a Cristo y cuando lo vemos en los evangelios, cómo Él operó, cómo se movió, nosotros entendemos que la misión de Jesucristo trae la salvación a la humanidad, pero también nos enseña a ser hijos, porque eso es lo que nos hace falta. Para poder desarrollar toda la identidad que el Señor quiere que desarrollemos, necesitamos aprender a ser hijos, seguir el ejemplo de Jesucristo. Y en ese sentido, no es tan complicado, la verdad, porque se trata de dejar que Cristo se manifieste, que nuestra mente sea la de Cristo, que nuestra voluntad sea la de Cristo. Y dice uno, ¿pero cómo hacemos eso? Bueno, dice la Escritura que ya la tenemos la mente de Cristo. Cuando le recibimos como Señor y Salvador, Él viene a morar dentro de nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo se movía fuera, externamente. En momentos venía sobre el profeta o venía sobre un rey. Pero ahora en el nuevo pacto, con la venida de Jesucristo, con esa nueva forma, después de la resurrección de Jesucristo, ahora el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos enseña todas las cosas. Sí, cuando hablas acerca de la mente de Cristo, tener una mentalidad de hijo muchas veces cuesta. Por lo mismo que decías vos, un trasfondo de relación padre-hijo terrenal. Pero venir y traer la mentalidad de Cristo nos va a ayudar a entender muchas cosas. Y solo se nos va a ser revelado a través de la palabra. Y es ahí donde nosotros entendemos de que nuestra mente natural, cuando la palabra nos dice el deseo de Dios, su perfecta voluntad para sus hijos, lo primero que nosotros podemos pensar es que la palabra nos va a restringir de hacer algunas cosas. Pero lo que verdaderamente nos está diciendo es que quiero que hagas lo que en ella está escrito, porque como hijo mío quiero bendecirte. Y la palabra está ahí para bendecirnos. Pero cuando no hay una mentalidad de hijo, cuando no hay una identidad establecida y afirmada en nosotros, lo que miramos es restricción y no bendición. Miramos restricción y no el cumplimiento de las promesas, que si caminamos de acuerdo a lo que Dios establece, que como hijos nos amó y desea bendecirnos, eso es lo que va a marcar la diferencia. Por eso se vuelve muy importante saber quiénes nosotros somos en Cristo. Y somos hijos. Y como hijos tenemos herencia. Y eso desata una, como decíamos al inicio, desata un desborde de todo lo que Dios quiere hacer con sus hijos. Una libertad para sí mismo. Sí, esa parte me gusta porque dice en el verso 8 que Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Y cómo es que a veces nosotros no tenemos acceso a esto simplemente porque no estamos investigando, porque no estamos profundizando? Y volviendo a lo que te decía del Espíritu Santo dentro de nosotros, que da testimonio, y eso significa permanecer en Cristo, obedecer la voz de Dios. A veces nosotros estamos esperando que alguien más nos enseñe, estamos esperando que alguien más haga, pero realmente si entendemos que Cristo habita en nosotros, pero también que somos un cuerpo, o sea, vos y yo somos parte del cuerpo de Cristo, eso nos hace que podamos ser potencializados y podamos ser inspirados a buscar dentro de nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas y que no tendríamos necesidad de que nadie nos enseñara, pero eso desde alguien que tiene la identidad correcta es saber entender la gracia que hay en otras personas, porque esta palabra es para cada uno de los que podemos tener la fe y la convicción de que es una verdad para nosotros. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que si vos entendés esto para vos, si yo entiendo esto para mí y cada uno de nosotros tomamos esta palabra como propia, entendremos que tenemos un destino, que tenemos un propósito, que fuimos diseñados en el corazón de Dios para hacer algo, para cumplir una misión y que todo se nos dio una medida de la plenitud de Cristo, una medida de su gracia.
y que nos necesitamos unos a otros. Entonces esto es bien profundo, porque identidad no puede ser algo egoísta. No puedo decir, yo soy hijo y no me importan los demás. Entonces no estás pensando como el hijo, porque el hijo precisamente dio su vida por los demás. Entonces es bonito cuando vamos a la palabra y ella nos inspira tanto, nos enseña. Y quisiera destacar una cosa más. Dice que el verso 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso en el contexto, Pablo utiliza un recurso. En el sistema romano la adopción era un proceso legal muy complicado. Y cuando se lograba adoptar un hijo, este hijo tenía más privilegios que un hijo natural. Es decir, un hijo natural podía ser vendido. Incluso el padre lo podía hasta matar. Pero a un hijo adoptado no podía hacer eso, sino que tenía un respaldo mayor y era partícipe de la herencia. Entonces cuando leemos esto nos damos cuenta de que Pablo lo que está tratando de enfatizar es el amor profundo por el cual Dios nos escogió. O sea, no se trata de que nosotros estamos buscando a Dios, no se trata de que nosotros estamos queriendo hacer algo para Dios, sino que estamos reaccionando a su amor porque Dios siempre tomó la iniciativa. Y así como decíamos al inicio, la identidad comienza con la salvación, pero continúa con Cristo siendo formado en nosotros. Sí, y una de las cosas que nuestra identidad en Cristo nos da un estatus de hijo. Y como hijo debemos de accionar como un hijo. Y cuando te digo esta parte me hace pensar en el momento en que Jesús es bautizado por Juan. Ajá. Que se abren la ventana de los cielos, desciende la presencia y se oye una voz que dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, viene la parte de la promesa del Espíritu Santo, cuando vos decías que nos iba a dar sabiduría. Pero de alguna manera el Espíritu Santo vendrá y nos revelará esos planes que el Padre tiene para con sus hijos. Por eso es importante saber quiénes somos. Y esto no es algo de hoy lo aprendí, sino que esto es algo de en todo nuestro caminar. Dios va a ir afirmando nuestra identidad como hijo. Pero lo que lo va a definir quiénes nosotros somos es la manera en que nosotros accionemos, la manera en que nosotros nos conduzcamos en nuestra vida, cómo nos comportemos. Y, como decías vos, no ser egoístas, sino que este mismo estatus de hijo que Dios nos da, nosotros podamos ir al otro y decirle, hey, Dios te ama. Dios murió, derramó su sangre, mandó a su hijo por ti para que fueras salvo y porque hay un plan. Entonces es también afirmar esa identidad que está en nosotros, pero afirmarla en aquellos que tal vez aún no han sido afirmados en esa identidad. Y eso, ya para terminar, mientras estamos hablando, me vino esto que para poder entender y manifestar la identidad, alguien que está manifestando la identidad de hijo es alguien que está creyendo lo que la palabra de Dios dice, que en fe entiende que ha sido constituido hijo, que es amado, que es liberado, que es perdonado, que es reconciliado con Dios. Número 2, es alguien que puede ver la gracia que Dios ha puesto en él y ver la gracia en otras personas, porque vos decías, yo necesito ayudar a otros que todavía no han alcanzado eso. Y eso es pensar como Cristo. Eso es querer poder ser un modelo para alguien, pero no para tener seguidores, sino es el discipulado que el Señor nos entregó, poder entrenar a las personas. Y número 3, es entender lo valioso que es vivir en comunidad. Entender el cuerpo, que tus dones me bendicen a mí y que mis dones te bendicen a vos. Sí, es parte de la gran comisión, ir y hacer. Que lo que yo he recibido del Señor sea de provecho para tu vida y lo que vos has recibido del Señor sea de provecho para nuestra vida. Y es donde nos edificamos con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y una de las cosas que queríamos ya para ir cerrando es entender de que un hijo camina conforme a la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que nos va a permitir llevar ese mensaje de salvación a las personas, donde entendemos de que somos luz y sal para las naciones.
Y me gusta este salmo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque la palabra me hace ver en quién yo estoy afirmado. Y nosotros como hijos estamos afirmados en Cristo. Pero que también la palabra me va a ayudar a conducirme a mí como un hijo que agrada en todo lo que hace para con el Padre, en el caminar, en el día a día, desempeñándome como hijo. Y eso es lo que la palabra va a hacer, que nosotros caminemos conforme a la voluntad de Dios. Sí, y todas las cosas que no hemos resuelto, con las que estamos luchando, solo van a poder ser resueltas en Cristo. No tenemos la capacidad nosotros de resistir la tentación, no tenemos la capacidad de ser sabios en nuestra propia opinión, sino que si fuera así, ¿para qué Cristo vino? Si alguien pudiera ser autosuficiente, ¿por qué iba Cristo a venir y sacrificarse de esa forma? Entonces, el amor de Dios siempre ha fluido hacia nosotros como personas pecadoras, no por lo que nosotros pudiéramos hacer o dejar de hacer, sino por quien Él es. La clave es que podamos desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Así que queremos agradecerte por este tiempo, gracias por darnos la oportunidad de poder conversar juntos, porque creo que somos edificados y quisiéramos leer tus comentarios y también de una manera muy especial invitarte a que el día de mañana puedas participar de nuestras 3 reuniones en las diferentes localidades, 8 de la mañana, 11 de la mañana y 5 de la tarde. Te esperamos y es un tiempo donde necesitamos estar como cuerpo, unánimes, buscando la voluntad del Señor para que podamos ser afirmados en esa identidad y que podamos cumplir lo que leíamos al final, que seamos para alabanza de la gloria de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en cualquier momento.